mensaje. Estaba hablando con mi hija en estos días, siempre hablo con ellas y compartiendo también con mi esposa. Y pensé, se me vino el texto a mi corazón y pensé mucho en este texto. El texto de Efesios capítulo 4, en el verso número 30. Efesios 4, 30. Y cuando evidentemente que este texto de Efesios está en un contexto bastante fuerte respecto a lo que dice aquí Efesios capítulo 4, verso 30. Dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y pensaba en esto y cuando hablaba con mi hija, digo, qué tremendo, porque lo que está diciéndonos aquí la palabra es que no pongamos triste a Dios. ¿Dónde? Dentro nuestro. ¿Por qué? Porque Él está en nuestra vida. La Biblia dice en 1 Corintios 6, del 19 en adelante, que nosotros somos, no se olviden que vuestros cuerpos es el templo donde el Espíritu de Dios mora. Entonces nuestro cuerpo, sí, nuestra vida, es el templo donde Dios habita. Y acá en Efesios dice, ya que Dios habita en ustedes, tengan cuidado de no entristecerlo, de no contristarlo. Y pensé en esto, ¿no? Y dije, qué tremendo, ¿cómo puedo yo entristecer al Espíritu Santo en mi vida? ¿Lo estaré haciendo? ¿Lo he venido haciendo en este tiempo? Sí, seguramente que sí. Seguramente que sí, porque es una persona. Y como Dios mismo, que es una persona, lo entristecemos. Y hacemos que Él se ponga dentro nuestro contristado. Y pensá en vos cuando estás triste. Pensá cuando de repente viene ese sentimiento de tristeza a tu vida, ya sea por una cuestión de una mala noticia que entristeció, ya sea porque te hirieron, ya sea porque te insultaron, ya sea porque te maltrataron, lo que fuese, nos entristecemos. Y porque, bueno, tenemos sentimientos, Dios también los tiene, Dios también los tiene. Entonces pensé en esta palabra y me fui a este texto que dice que fuimos sellados. No entristezcáis al Espíritu, no lo pongas triste, porque Él nos selló. La palabra sellar allí, también interpretada como arras del Espíritu, significa un adelanto. Es también interpretada como la palabra en el griego una prenda, es decir, un depósito en garantía que ha sido puesto en nosotros para ser completado el día que ya estemos en la presencia de nuestro Señor Jesús. Mientras tanto, lo que nosotros tenemos dentro nuestro es su Espíritu y nos ha sellado, ha puesto un depósito, ha puesto sus arras en nuestra vida, de la manera entonces que eso tiene un significado de pertenencia, que le pertenecemos a Él, que somos de Él y somos para Él. Ese sello también representa un sello de que fue pagado y cancelado algo sobre nosotros y fue justamente el costo del pecado. Porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Lo que hizo el Señor entonces fue, cuando entró a nuestra vida, según Colosenses capítulo 2, 13 en adelante, que Él pagó las multas que nos eran contrarias en la cruz del Calvario. Y allí justamente anuló el acta que estaba en contra de nosotros.
pagando el precio de nuestros pecados. Tanto amor, entonces, que al recibir a Jesús como Señor y Salvador, hacerlo el Señor, es decir, que Él sea el que entre en mi vida, en tu vida, y entre en tu corazón. Es decir, que ya fuiste sellado, has sido marcado, hay un sello. Ustedes saben bien que el sello representa que fue pagado, que fue retirado, que fue entregado, etc. Hace un tiempo atrás una persona vino a retirar algo que ya le había sido entregado. Y nosotros no le habíamos puesto el sello de entregado. Entonces había vuelto con la picardía de volver a retirar. Entonces justamente acudimos a las pruebas que habían. No, mire, fue así, fue así, fue así. Ah, entonces seguramente se lo entregaron a mi hija o vaya a saber qué. El tema es que había sido entregado eso, pero no tenía el sello. Y eso hacía de que ese sello se pone entregado y la persona firma que ya recibió. Entonces, nosotros tenemos un sello, y esto es tremendo. El sello del Espíritu Santo de Dios está en aquellos que lo han recibido como Señor y Salvador. La pregunta es en esta mañana, y yo como más que pastor, un evangelista, es decir, has recibido a Cristo como Señor y Salvador, es Jesús el Señor de tu vida. Has dejado que Él entre en tu corazón, te has arrepentido de tus pecados, has confesado tus pecados delante de Él, has renunciado a tu vieja vida y has dejado que Él entre en tu corazón. Es una buena pregunta, porque si no lo has hecho, hoy lo puedes hacer en este lugar, ya que puede el Señor llamarte en cualquier momento, sorprenderte y no tener tu vida arreglada con el Señor. Hace unos días atrás, llevando a mi esposa hacia la casa, vimos 7 u 8 móviles de policía allí frente a la estación de servicio Gulf, en la calle Francisco Delgado y Ruta, en la Ruta 92, ¿no? Pellegrini, luego Ruta. Y luego nos enteramos que una señora venía en su moto y alcanzó a bajarse de la moto, frenar, y cuando se baja, ella se desmaya o cae y murió, ¿no? Ella venía, vaya a saber con qué planes, ¿no? Ayer me encontré con una persona que era familiar y un poco me comentaba. Ella venía con planes, seguramente se dirigía a algún lugar, pero el Señor decidió llamarla y llamarla de esa manera. La pregunta es si nosotros estamos con las cuentas arregladas con el Señor, si el Señor nos llama hoy. Esta es una pregunta que pareciera repetitiva, pero no lo es. Si Jesús te llama hoy, si el Señor te llama hoy, vas manejando y de repente te llama, ¿no? Menos mal que en este caso no pasó un accidente aparte de que hubieron otros terceros afectados, pero no sabemos cómo Dios nos va a llamar. No sabemos en qué momento nos va a llamar. No sabemos si nos acostamos y dónde amanecemos, ¿no? Mi papá nos enseñó siempre, y mi mamá, a darnos un beso en la noche, ¿no? Hasta mañana, y decían, si Dios quiere. Es un dicho de antes, ¿no? Hasta mañana, si Dios quiere. Y es verdad, hasta mañana, si Dios quiere. O hasta pronto, si Dios quiere. O hasta la tarde, si Dios quiere. Y es tal cual. Bueno, no me voy a extender mucho en esto, porque hay muchas cosas que quiero que podamos compartir, que son importantes para que podamos comprender quién es el que está dentro nuestro y por qué está dentro nuestro y para qué está dentro nuestro. Bueno, Él está dentro de nuestro corazón si le hemos recibido como Señor. Mas si no lo has hecho, recordá, la invitación está. Hoy Jesús mismo te da la oportunidad para que lo puedas hacer. Vamos por favor a 2 Corintios, al capítulo 1. Me gusta y lo vayas subrayando, anotando. Recordá que no es pecado subrayar la Biblia. Es un gran pecado no leerla. Y entonces en 1 Corintios, en el capítulo 21, perdón, 2 Corintios capítulo 1, verso 21, ahora sí, dice lo siguiente:
y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es ¿quién? Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Es decir, ha puesto un depósito en garantía, su presencia en nuestra vida. Efesios capítulo 1, 13 y 14. Vamos a leerlo también. Invito a la iglesia que lo puedan buscar. Efesios capítulo 1, verso 13 y 14. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, ¿qué pasó? Fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es que las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Vamos a leerlo de vuelta porque es tremendo lo que hay acá. Qué importante. ¿En quién? En Cristo, ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de la salvación, de vuestra salvación. ¿Cuál evangelio? Este evangelio, el único evangelio que trae salvación. Y habiendo creído en él, es decir, en Cristo, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Está claro? ¿Hay un sello? ¿Cuántos dicen amén? Sí, ese sello es las arras de nuestra herencia, es el depósito en garantía hasta la redención, hasta que el Señor venga, nos busque y estemos en él, de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Segunda de Corintios 5:5. Vamos ahora de vuelta a Segunda de Corintios 5:5. Y en Segunda de Corintios 5:5 también nosotros encontramos estos textos paralelos que son los que traen luz a lo que nosotros estamos explicando en esta mañana. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Entonces nos encontramos que esto es importantísimo. Dios ha puesto un depósito en nosotros. Dios ha puesto su presencia. Dios ha puesto en nuestra vida una garantía. Esto me gusta. Estoy prendado por Dios. Qué linda prenda. Estoy prendado por Dios. Le pertenezco a Él. Cuando vas a veces a sacar un crédito y te dicen usted tenemos que prenderle algo, decís, no quiero eso. Pero cuando te dicen que Dios te ha prendado, decís, qué lindo que es saber que estoy prendado por Él, que soy una prenda de Él, que hay un depósito en garantía. ¿Y por qué esta palabra? ¿Por qué esta introducción? Porque es entonces que Él está en mí, es entonces que yo fui sellado por Él, es entonces que hay un depósito en mí, y entonces hay una responsabilidad tremenda en mí, de que no es que nada más fui sellado para vivir como quiera, y que hay un depósito en mí para vivir como quiera, y que Él me eligió y yo lo elegí a Él, porque Él me eligió a mí primero, ¿no? Y después, bueno, yo decidí que Él sea el Señor de mi corazón, para vivir como quiera, para congregarme cuando quiera, o para servirle cuando quiera, o para servirle cuando se me da la gana, o para enterrar los dones. No podemos hacer eso. ¿Por qué? Porque soy una prenda de Él, porque me ha dado dones para usarlos para Él, para bendecir su nombre, para bendecir a mis hermanos que están alrededor, que es el cuerpo de Cristo, la familia de la fe, la iglesia, y porque tengo una gran responsabilidad, que es representarlo. Y vos vas a decir, wow, qué tremendo, porque qué difícil que es. Sí, es muy difícil, claro que lo es, porque vivimos en un mundo que parece que todo va en contra, y que todo va justamente en contra de todo esto de lo que estamos hablando y de lo que estamos diciendo. Ahora, es interesante entender lo siguiente,
El Espíritu Santo, según Romanos capítulo 8, 26, intercede por nosotros. El Espíritu que está en nosotros, el Espíritu de Dios que está en mí, intercede. ¿Saben que hay momentos en los cuales no sabemos cómo pedirle las cosas a Dios? ¿Te ha pasado eso? Lo he hablado hace unos domingos atrás, ¿no? Que no sabes cómo pedirle algo, no sabes qué decir. Te encontrás en un momento donde decís, Señor, no sé qué hacer, estoy confundido, estoy confundida. Estoy pasando por un momento triste, estoy pasando por un momento difícil. Estoy pasando por un momento donde hay una gran confusión en mi corazón, pero yo te tengo a ti, Señor, y siento dentro mío, y yo quiero decirles lo que yo le digo al Señor, no sé lo que vos le decís, pero yo le dije, siento que te he entristecido con esto. Siento, Señor, que mi forma de actuar te ha entristecido. Y yo no quiero que estés triste. Se lo dije. Y cuando hablaba con mi hija le dije, yo no quiero que Dios esté triste dentro mío. Yo quiero que Él esté alegre. Yo quiero que Él se ría conmigo. Porque saben, Dios se ríe también. A veces tenemos un concepto de Dios serio, no, enojado. Y no, Dios no es así. Porque habla del gozo de la salvación. Entonces, yo le dije, Señor, yo quiero que te rías conmigo. Pero ¿qué pasa? Que quizás no se ríe porque tampoco ya nos reímos con nada. No nos reímos entre nosotros, no nos reímos con nuestros cónyuges, no nos reímos con nuestros hijos. Hemos perdido algo. Y es que puede ser que el Espíritu Santo está triste dentro mío porque hay cosas que están mal dentro mío. Entonces, el Espíritu de Dios intercede por mí. Y yo le pedí al Señor, Señor, Espíritu Santo, ¿podés interceder por mí? Porque no sé cómo orar. No sé qué decirte. No sé cómo pedirlo. Y entonces en eso siento que Él intercede. Porque ¿dónde está? ¿Dónde está? Decilo, está dentro mío. Está conmigo, está con mi alma. Entonces Él intercede delante del Padre, dice, con gemidos indecibles, es decir, con palabras que ni siquiera las puedo interpretar, pero Él intercede por mí con gemidos que no se pueden describir. Segundo lugar, el Espíritu pone su fruto en cada uno de nosotros. Está en Gálatas capítulo 5, 22 y 23. El fruto del Espíritu está en mí. Y después lo podés leer allí, donde habla de mansedumbre, habla de paciencia, habla de fe, habla de paz. Él pone fruto porque está en mí. El Espíritu Santo nos recuerda y enseña también todas las cosas. Juan 14, 26. Cuando venga mi Espíritu, Él les enseñará. Dice Jesús, Él les recordará las cosas que tienen que decir. ¿Vieron les ha pasado que de repente hay momentos que no nos acordamos de algunas cosas, pero las hemos leído, las hemos estudiado? Y de repente estamos allí, ¿y qué trae el Espíritu? Nos trae palabra. Él los enseñará y les recordará todas las cosas. ¡Qué tremendo! Qué importante es tener al Espíritu Santo, tener a Dios dentro mío, saber que fui sellado y saber que hay un depósito en garantía y saber que soy una prenda de Dios. Eso sí me gusta, me encantó cuando yo escribía esto. Estoy prendado, estoy prendado. Qué lindo, ¿no? Ha pasado que vas a comprar un vehículo y te lo prendan hasta que no lo terminas de pagar, ¿no? ¿Ha pasado así? ¿Cierto? Y de repente, qué lindo cuando se levanta la prenda y te entregan ahí el certificado, dice prenda levantada. Ya no hay deuda. Y en esto pasa así, cuando estemos delante del Señor, prenda levantada, ya estaremos con Él eternamente, sirviéndole, adorándole. Él me ha salvado, Él me ha rescatado. ¿Se entiende en esta mañana este mensaje? Es importante que lo podamos entender. Es lo más importante, es la médula del Evangelio. No tiene sentido que hablemos de otras cosas si no entendemos esto. Por eso es que hoy YouTube está lleno de muchas cosas, buenas y no tan buenas.
A veces le digo a la gente, he visto videos y veo que ven videos y veo que ven videos y le pregunté, ¿leíste la palabra esta semana? Bueno, en los videos es que se escucha la palabra. No, la palabra, vos con Dios, vos con la oración, vos con la palabra. A ver, ya basta de tantos videitos. Vamos a la palabra. Bueno, pero hay videos que son buenos, sí pueden ser, no sé. Lo que sé es que si voy a la palabra a solas, encerrados con el Señor, Él me va a hablar. Y si me congrego y escucho palabra y sana doctrina, Él me va a hablar. Y ahora voy a hablar de algo importante, de lo que Dios espera de vos y de mí. Porque el rey David tuvo un año de silencio y él también tenía las arras del Espíritu. Y él también fue sellado. Y él también fue ungido. Pero llegó un momento donde los reyes salen a la guerra, donde él no salió. Y quiero que te vayas, por favor, conmigo a 2 de Samuel 11. Pensé en esta palabra. Créanme que esta palabra me ha dado vuelta toda esta semana. 2 de Samuel, capítulo 11. Hablamos de David, el gran rey David. Jesús mismo hablaba del corazón de David. Pero es interesante lo que pasó en la vida de este precioso hombre, que puede pasar en la vida de un hombre y que puede pasar en la vida de una mujer. ¿Vos sabías que Dios te dio las arras del Espíritu? ¿Cuántos levantan la mano? Tengo las arras del Espíritu. Y Dios te dio un ministerio, ¿sabías eso también? La iglesia, esta congregación puntualmente, esta congregación, que por cierto hoy quizás no seamos tantos, pero yo sé que no dentro de mucho tiempo, vamos a ser muchos más. Es por el trabajo que ustedes van a realizar y que todos vamos a hacer como equipo, trabajando, porque somos un cuerpo. Pero hay algo muy importante acá. Es que David había sido ungido para ser, ¿qué? Rey. ¿Y qué es lo que tenía que hacer un rey? Cuando había una guerra, había una batalla, más allá de estar en el palacio, reinar y hacer que las leyes se cumplieran, es que el rey salía a la guerra. Y el rey iba con su ejército y dirigía a sus principales. Es decir, era muy importante la presencia del rey en la guerra. Por eso había un tiempo donde los reyes salían a la guerra. Y en 2 de Samuel lo dice claramente, dice algo muy interesante. Dice, aconteció, 2 de Samuel 11, ¿están conmigo? Al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab, y con él, es decir, a Joab envió también a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero hay un pero que cambió la historia. David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su cama y se paseaba sobre el terrado de la casa real, porque estaba muy por encima de todo el pueblo, era más alto, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy bonita, hermosa. Entonces David mandó a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella mujer es Betsabé, hija de Elián, esposa de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó, es decir, la mandó a buscar, y ella vino a él y él se acostó con ella. Y luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y quedó embarazada la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo, estoy encinta. Se terminó la alegría de este hombre. En un momento le cambió la historia. En un momento le cambió la historia de la vida. Primera verdad, debo estar en el lugar, tiempo y personas indicadas. Debo estar siempre en el lugar, en el tiempo y con las personas indicadas, como hijo de Dios, como hija de Dios.
Y esto es permanente. En el tiempo que los reyes salían a la guerra, David, ¿qué hizo? No salió a la guerra. Era un tiempo para ir ¿a dónde? A la guerra. Y se quedó en el palacio. Es un gran problema cuando no estamos ocupados de lo que tenemos que ocuparnos. Porque en nuestra cabeza, nuestros ojos, comienzan a mirar cosas que no se ven cuando estoy en el lugar indicado. Se ven otras. Pero el gran problema es que no solamente esto, sino que él estaba solo, no estaba con el cuerpo, no estaba con la iglesia. Esto habla de cuando yo no me congrego y cuando yo no soy parte de la visión y trabajo de una congregación local. Cuando yo no sirvo, cuando yo no pongo en uso los dones que Dios me ha dado y cuando yo decido quedarme en una postura, vayan ustedes, yo me quedo. Se escucha a veces en las familias, vayan ustedes, yo hoy no voy. Sirvan ustedes, yo no voy a servir. O el esposo que le dice a ella, serví vos, yo no lo voy a hacer. El esposo que se queda en el palacio, la esposa que se queda en el palacio, los hijos que se quedan en el palacio. Eso quiere decir que hay un grave peligro, porque somos seres humanos que caemos en la tentación. Somos tentados. Por eso dice la palabra, huyan de la tentación. En este caso, David, estando en el palacio, se levantó, evidentemente, aburrido, ¿no? Si el pueblo estaba en la guerra, el ejército estaba en la guerra, Joab, el general, estaba en la guerra. Miren qué interesante. Es más, habían ganado la guerra y habían conquistado, pero él no estaba allí. Y puede pasar algo muy interesante en esto, pensaba, en que vos ves hermanos que están ganando la batalla porque están en el lugar indicado y porque están con la gente indicada y vos no estás ahí. ¿Dónde estás hoy? La pregunta es, ¿dónde estás hoy? Y algunos me van a decir, y bueno, es el Día del Padre y estoy con mi padre. ¿Es malo? No, no es malo. No es malo. Pero yo no me refiero a este momento puntual hoy, sino en realidad la posición de tu corazón. ¿Dónde está tu corazón hoy? ¿Dónde está? Más allá de que es tan importante congregarse, no dejar de congregarse, como dice el autor a los Hebreos, como algunos tienen por costumbre. Y el rey David se quedó y miró a una mujer. Y como rey hizo autoridad o usó un poder que no tenía que en realidad hacerlo, la mandó a llamar, la obligó a esta señora, Betsabé, casada, esposa de Urías Eteo. ¿Saben quién era Urías? Urías era un soldado, no de los más experimentados, pero era un soldado y era un hombre muy fiel al rey. Era un hombre que lo servía. David se acostó con la mujer, cometió adulterio porque él tenía sus esposas, pero fue y buscó una mujer que no era la que le pertenecía, se acostó con ella y la dejó embarazada. Se le dio vuelta al mundo. Buscó todas las maneras para que Urías Eteo volviera a su casa y se acostara con su mujer y luego pasara como que el hijo que estaba en el vientre de ella era de Urías Eteo y no de él. Mas Dios nunca permitió que Urías Eteo llegara a su casa. Y como no pudo hacer que fuese a su casa, le dijo a Joab que lo pusiera en las primeras filas del ejército cuando fueran a pelear, cuando no era un soldado para poder estar en las primeras filas. Fíjense en ustedes lo que podemos llegar a hacer, por favor. El mensaje de hoy no va a ser largo, pero quiero que sea tan importante de entender. El peligro que corremos cuando no estamos en el lugar indicado, en el tiempo indicado y con las personas indicadas. Miren cómo le cambió la vida a este ungido de Dios. ¿Cuántos están ungidos acá por el Señor? Puede levantar la mano. Nos puede cambiar la vida en nada. Y para mal. Porque decidimos vivir una vida como queremos. Porque decido enojarme, porque decido no hablar más, porque decido que se ponga no un sol, 654 soles sobre nuestro enojo.
porque decidimos que llevar una vida como queremos. ¿Saben qué pasó? No solamente cometió adulterio, lo mató a Urías Eteo. Hubo homicidio, lo mandó a matar directamente. Después le mandaron una carta, o vinieron y le dijeron, Urías Eteo murió. ¿Y entonces qué hizo? La hizo traer a la mujer, a que viviera con él, mas no era su mujer. ¿Y después qué pasó con ese hijo que nació? Falleció. En ese tiempo, en todo ese tiempo transcurrió todo un año. Ya no habían salmos, ya no habían canciones, se terminó la música. ¿Y qué ocurrió con todo lo que este hombre tenía? Es interesante lo que nos dice el Salmo, por ejemplo, 32. Dice la palabra en el Salmo 32, verso 3 al 4. Dice, quiero que lo busque por favor, porque fue ese tiempo donde David, justamente atravesando este tiempo, escribió, mientras me quedé callado, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Vivía enfermo, vivía destrozado, se volvió mi verdor en un sequedal de verano. Vos tenés tu esposa al lado, tenés tu esposo, yo tengo mi esposa, tengo mis hijas. Y puedes decir, bueno, pero usted es pastor. Y los títulos no cambian nada. Yo soy un hombre, como vos que estás acá, sos un hombre. Mi esposa es una mujer, como las mujeres que están acá. ¿Cuál es la diferencia? Ninguna. Porque Dios también te dio a vos muchas cosas bonitas como me las dio a mí. Te dio dones, te dio una familia, te dio una mujer, te dio hijos. Y somos responsables de eso. No hay vuelta que darle, somos responsables. Soy responsable de mi esposa también es responsable de mí, porque somos una sola carne. Tenemos hijos y somos responsables de ellos. Y yo en esta mañana hablando aquí, pienso en cómo soy como esposo, lo cual he tenido que replantearme muchas veces. Y cómo también soy como padre, porque hay gente que dice, uy, mirá, y es la hija del pastor. ¿Qué tiene que ver? Es una niña, es un ser humano. Oh, mirá, es la esposa del pastor, o es el pastor. Somos seres humanos, todos tenemos que, como decía mi padre, gastar cuidado. Íbamos a algún lado y me decía, gastá cuidado. Y bien español, ¿no? Gastar cuidado. ¿Cuál cuidado? El cuidado de estar donde tengo que estar. Vos hoy estás en el mejor lugar. No porque sea esta iglesia o este lugar el mejor lugar. Es el mejor lugar porque es el lugar donde la iglesia se ha congregado para adorar al Espíritu Santo de Dios, para escuchar la palabra, para entender que somos un cuerpo y que es importante congregarse siempre que la iglesia se congregaba. La iglesia primitiva se congregaba, dice, todos los días en el templo y en las casas, y adoraban y tenían todas las cosas en común. Y este hombre, el mejor guerrero, aquel que Goliat no lo derribó ningún gigante, era el mejor estratega, era el mejor músico, era uno de los mejores escritores de salmos. Se encontraba que había perdido el gozo de la salvación, Salmo 51. Señor, devuélveme por favor el gozo de la salvación. He perdido el gozo. He perdido el gozo. Me siento enfermo. Señor, no hay alegría en mi corazón. Señor, aquello que era un verano ahora es un desierto y puede ser un desierto hoy en mi vida, en mi familia, en mi matrimonio. Sí, puede ser un desierto. ¿Por qué? Porque no he estado en el lugar indicado, haciendo lo que tengo que hacer con las personas que tengo que estar. Y esto a muerte lo voy a predicar y lo voy a decir. ¿Por qué? Porque yo soy la primera persona que puedo estar viviendo esto.
siempre como pastor, yo no me identifico con muchos y me identifico con algunos. Es más, muchos me quieren y otros no me quieren. En realidad, no pretendo que todos me quieran. ¿Pero por qué no me quieren? No sé. Lo único que sé es que yo tengo que predicar lo que Dios me dice que tengo que predicar y ponerme en primer lugar yo como la persona que puede estar pasando lo que la palabra de Dios enseña. Escucho muchos mensajes de pastores que retan a la gente. Escucho muchos mensajes de pastores que juzgan a la gente. Escucho muchos mensajes de pastores que utilizan el templo para juzgar, para emitir juicios sobre las personas. Y Jesús mismo no vino ni siquiera a hacer eso. Porque dice en Juan 3:17, no he venido a condenar al mundo, sino evidentemente he venido a dar mi vida por el mundo, ¿no? Entonces, me encuentro con este texto en esta mañana tan profundo, donde te estoy diciendo esto, gasta cuidado. Sé una persona que te ocupes de lo que tenés que ocuparte. A veces como pastores pasamos por momentos muy difíciles en la vida, familia, con los hijos, en el matrimonio. Los matrimonios pastorales también tienen problemas. ¿También tienen algún problema? No. Si dijera mi pastor Eduardo Bresi, si te contara. Él fue un gran ejemplo para mi vida. Y Norma, su esposa, también. Si te contara, viejo, me decía él. Todos tenemos inconvenientes y problemas. Pero el Señor nos está diciendo hoy, no nos quedemos en el palacio. No nos quedemos en nuestra postura. No nos quedemos en un lugar que no tenemos que quedarnos, en un lugar de nuestra mente que no está bien, en un pensamiento que no corresponde, en una estructura que no sirve. Es un tiempo de servir. En segundo lugar, reconocer mi pecado y volverme inmediatamente a Dios. Segunda de Samuel, capítulo 12. Pareciera que el dar la hoja, la vuelta, fuera inmediato, pero entre ese dar vuelta de hoja pasó un año. Segunda de Samuel, capítulo 12. Recién leímos Segunda de Samuel 11, donde David pecó. En Segunda de Samuel 12, el Señor envía a un profeta llamado Natán y lo confronta, ¿viste? Y le da una palabra al rey David. No la vamos a leer toda porque se nos va a ir mucho el tiempo. Y de repente, cuando le da una palabra, David se levanta para emitir juicio y dice, la persona que ha cometido tal pecado tiene que pagar 4 veces lo que hizo. Porque no solamente que cuando nos alejamos de Dios y no estamos en el lugar indicado, perdemos el gozo de la salvación, sino que también empezamos a juzgar a otros. Ese tipo se merece tal cosa, esa persona se merece tal cosa. Escúchame, te voy a decir algo, guardémonos los deditos en el bolsillo, todos guardémonoslo, ¿eh? Cerremos la manito así y la ponemos en el bolsillo y no apuntemos a ningún lado, porque somos todos los que estamos acá, los que nos equivocamos y cometemos errores, y todos los que estamos acá podemos sabernos algún día quedarnos en el palacio. No digo que te hayas acostado con una mujer, porque no implica solamente esto, sino el apartarme de Dios de tal manera que haya perdido el gozo de su salvación, por no estar haciendo lo que tengo que hacer, por no ocuparme de lo que tengo que ocuparme, por darle a mi mente más trascendencia de lo que tengo que darle, por juzgar a la iglesia, por juzgar a mi hermano de la iglesia. Entonces es un tiempo de volvernos delante del Señor y pedirle perdón, porque todos los que estamos acá hemos pecado en contra del Señor. Porque todos los que estamos acá algún día nos hemos quedado en el palacio y no hemos participado en lo que el Señor nos dijo que teníamos que participar como iglesia.
Porque todos los que estamos acá hemos abandonado en algún momento a algún hermano, una hermana y no lo hemos apoyado. Y porque todos los que estamos acá hemos sido muy egoístas en algún momento solamente pensando en nosotros. Sí, todos los que estamos acá. Ninguno se salva. Me va a decir, pastor, pero escúcheme, yo quizás, vos tampoco. ¿Estamos? ¿No? Como cuando yo le quería contar a mi papá. Pues me estaba diciendo algo y le dije, usted cállese la boca, me decía. No se hablaba más nada. No se hablaba más nada. No quiero decirles de esta manera, pero vos también, vos no podés decir nada. ¿Está bien? Todos los que estamos acá. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, estamos de acuerdo en eso. Muchas veces nos hemos quedado en el palacio y hemos abandonado la obra, el ministerio. No hemos acompañado, no hemos estado ahí codo a codo en la guerra. Pero para que no se sientan mal, en esta mañana y en esta nueva congregación, digo nueva congregación que Dios está llamando, quiero decirles algo. Los amamos a todos, los necesitamos a todos, nos necesitamos todos, necesitamos que todos podamos apoyarnos en un mismo propósito y que como iglesia podamos unirnos cada vez más para poder ganar a aquellas personas que todavía no conocen a Jesús. Amén. Por eso es que para mí es mucho gozo y mucha alegría ver a muchas personas hoy en esta mañana y a muchos más que seguiremos viendo. Quiero terminar con esto. Cuando David comenzó a juzgar y a levantar la mano y decir, tiene que pagar a esa persona, tiene que pagar 4 veces, etcétera. Está en 2 de Samuel 12:5. Se encendió el furor del rey David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, ¿van conmigo? 2 de Samuel 12:5. Diga, sí, pastor. Muy bien. Vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Ah, sí, mira vos. Ya lo quería matar, Ya lo quería matar, fíjate vos. Es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Él lo dice, el rey David. Entonces Natán, el profeta, le dice a David, tú eres ese hombre, aquel hombre. ¿Vos te imaginás ese momento ahí en el palacio? ¿Vos te imaginás eso? Porque David dice, tiene que morir y pagar 4 veces porque no tuvo misericordia. Él no tuvo misericordia, se acostó con la mujer del otro y lo mandó a matar. Sí, pastor, qué tremendo David. No, qué tremendo yo, qué tremendo vos. Qué tremendo que somos, que perdemos toda sensibilidad, que a tal punto podemos ser tan malos cuando nos apartamos de la visión de Dios, de la palabra y de la iglesia. Escuchen, no podemos dejar de congregarnos, no podemos estar enojados entre nosotros, no podemos darle lugar al diablo porque nos destroza, destruye, mata, divide, enferma, destruye. Y así es de importante este mensaje. No nos podemos dar el lujo de apartarnos de Dios y de enojarnos con Dios y hacer que las cosas se vivan como yo quiero. No, porque hay peligro de muerte. Peligro de muerte. Este hombre había vencido a Goliat. Este hombre mataba leones. Este hombre mataba osos. Este era un gran hombre, sí, un gran guerrero. Pero en ese momento el diablo lo había cegado de tal manera que estaba contestando sí, hasta tal punto que Natán le dice, tú eres ese hombre. Vos mataste a este hombre, vos te acostaste con la mujer que no era tu esposa, vos cometiste homicidio, hiciste esto. Y el rey David dice, en el verso número 13, pequé contra el Señor, porque en realidad él nunca dejó de amarlo a Dios, pero se había apartado. Y Natán le dijo a David, Jehová también ha remitido tu pecado, no morirás, porque estuvo ahí, no morirás, pero hubieron consecuencias. Entonces me encuentro en esta mañana, pastor, ¿y por qué? ¿Qué tiene que ver? Mucho. Tengo las arras del Espíritu, tengo el sello del Espíritu. ¿Has recibido a Jesús como Señor y Salvador? Sí, tenés las arras del Espíritu. Tenés
el depósito en garantía. Estás prendado, estás prendada por Dios. No podés llevar la vida que se te dé la gana. No podés vivir como quieras, no podés servir como se te da la gana. No podés ser tu propia iglesia y adorar a Dios. Yo sirvo a Dios como yo quiero y yo me congrego cuando yo quiero y yo hago las cosas como yo quiero. Así te va a ir también. Así te va a ir. Porque en el cuerpo de Cristo, la iglesia es donde Dios se manifiesta, es donde Dios guarda, cuida. Es en la familia de la fe. Es en la familia de la fe. Y entonces David fue perdonado, sí. El Señor lo levantó, el Señor lo perdonó. Hubieron consecuencias que después las podemos hablar en otro momento. Y quiero terminar. Entonces, ¿qué necesito? Necesito entonces ser libre en esta mañana de aquellas cosas que yo haya cometido, que yo haya hecho. Necesito confesar. Necesito declarar. Ya no puedo guardar las cosas que yo he hecho mal o pensamientos que no los haya confesado. Necesito hablar. Necesito ser libre. ¿Para qué? Para que no se entristezca el Espíritu de Dios que está dentro tuyo y dentro mío. Te hago una pregunta en esta mañana. ¿Cómo está Dios dentro tuyo? ¿Está triste o está alegre? ¿Se ríe dentro tuyo o llora dentro tuyo? ¿Cómo está Dios dentro de tu corazón? ¿Se ríen juntos o el Espíritu Santo vive llorando dentro tuyo? Yo me pregunté eso. No te voy a dar la respuesta, ¿sabes? De lo que yo estaba viviendo. Pero vos en esta mañana sí podés contestarte a vos mismo, ¿cierto? ¿Cómo está el Espíritu de Dios dentro tuyo? ¿Está triste? Es tiempo de cambiar. ¿Está alegre? Pues entonces más alegre puedes estar. ¿Te reís con Dios? Pastor, ¿cómo voy a hacer para reírme con Dios? Y reírme con Dios, porque Dios, ¿quién es? Una persona. Es Dios dentro mío. Me río con Él. Me hace unos chistes. Lo que tiene es que yo hago chistes malos y Él los hace siempre buenos. Y claro, si es Dios. Entonces no puede hacer chistes malos. Y me río con Él. Entonces me di cuenta que necesitaba volver a reírme con Él. Sí, volver a reírme con Él. Celebrar con Él. Danzar con Él. Por supuesto que antes de saltar y danzar, algunos miran para atrás para que nadie los vea. ¿O no? Hacen así, sí. Sí, entonces voy a saltar ahora. No importa, hazlo así. Lo importante es que lo hagas. ¿Ustedes están entendiendo el mensaje en esta mañana? Tremendo. Él es Dios. Él venció en la cruz. Jesús está sentado esperando que el Padre le diga, anda, busca la iglesia. El Espíritu Santo está aquí consolándonos y haciéndonos, como dicen los jóvenes hoy, ¿me haces el aguante? Está aquí con nosotros ahora, acá está, mira, su presencia está aquí, está en mí. Entonces, creo que es un tiempo para volvernos a Él, para que su presencia vuelva a regocijarse en mí. Soy una prenda de Dios, le pertenezco a Él. Entonces necesito en esta mañana que Él haga cosas nuevas en mí. Si has entristecido o hemos entristecido al Espíritu Santo de Dios, vamos a pedirle perdón en esta mañana, aquí en este lugar. ¿Qué le parece? Señor, si yo te he entristecido, te pido perdón. El pecado lo entristece, pero cuando confieso mi pecado, se derrama libertad. Entonces es un tiempo de confesar. Voy a confesar que Él es Dios. Voy a confesar que Él es el Señor. Voy a confesar de que lo necesito en esta mañana. Señor, acá estoy.
Señor, gracias por esta palabra. Gracias por esta palabra, Señor. Gracias porque has hablado una vez más a nuestro corazón. Has hablado a mi corazón. Has hablado, Señor. Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Señor. Te pedimos perdón, Señor, si te hemos entristecido. Si estás triste dentro nuestro, sabemos que la confesión y el arrepentimiento trae alegría, porque dice que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Bueno, más allá de aquel que nunca te conoció, nosotros también, Señor, creo que te sacamos una sonrisa cuando nos arrepentimos y nos volvemos a ti, como el hijo pródigo. El padre que hizo, corrió, lo abrazó, lo vistió, hizo fiesta. Dios es un Dios que le gustan las fiestas espirituales junto con sus hijos y celebra y canta y danza. Y Dios se alegra con sus hijos, con la iglesia. Señor, gracias por este momento. ¿Cuántos en esta mañana antes de irse le van a decir al Espíritu Santo de Dios que está dentro, gózate en mí, Señor, alégrate en mí? Señor, quiero volver a gozar tu presencia en mi corazón. Te pido perdón por mi orgullo, por mi soberbia, por mis pecados. Te pido perdón. Y haz que pueda ser una mujer alegre. Ahí las damas, díganle, Señor, quiero ser una mujer alegre en tu presencia. Quiero reírme contigo, danzar contigo, celebrar contigo, Señor. Los hombres que están aquí, le podamos decir, Señor, gózate en nosotros. Te pedimos perdón por nuestros pecados. Te pedimos perdón como esposos, como padres, como abuelos. Te pedimos perdón y agradecemos por esta preciosa palabra que nos diste, Señor. ¿Cuántos agradecen a Dios por esta palabra? ¿Cuántos agradecen al Señor por esta palabra? Gracias, Señor, por esta palabra. Amén. ¿Bendice al Señor allí? Amén. Que en toda nuestra alma y nuestro ser bendiga al Señor en esta mañana. Amén. Yo creo que hay en esta mañana, en este lugar, hay una fiesta. Sí, hay una fiesta en los cielos. Hay una fiesta en nuestra vida. Hay una fiesta en nuestro corazón. Que en esta mañana el Espíritu Santo pueda seguir obrando en tu vida. Yo deseo que así sea en tu matrimonio. Quiero que tomes conciencia de que sos una parte muy importante en esta congregación. Si Jesús está en la iglesia y su Espíritu está en la iglesia y los miembros sirven al Señor y se ocupan de lo que se tiene que ocupar, esa es una iglesia. Esa es la iglesia del Señor. Entonces yo quiero en esta mañana invitarles a que de aquí en adelante, todos los que estemos en este lugar, podamos hacer algo para el Señor en esta congregación, porque es la congregación donde Dios te ha traído y en la cual estás sirviendo. ¿Amén? ¿Está bien? Y antes de ofrendar, yo quiero en esta mañana